Yo soy David, vengo de Extremadura, tengo un proyecto que se llama Imago Bubo, que eso ahí queda, hoy vengo del Cubo Verde, pero bueno, soy uno de los proyectos más que forma parte del Cubo Verde, como también aquí la compañera Lucía de Pueblos en Arte, ¿no? Que lleva también muchos años dentro de la red, desde el principio prácticamente, o sin el prácticamente. Sin el prácticamente, ¿no? Desde el principio. Yo soy desde el principio prácticamente y tú desde el principio. Y nada, a ver, me concentro en poner esto en pantalla grande y luego sigo hablando. ¿Ven? Casi lo tenía. Vale. Perfecto. Entonces al final el Cubo Verde es eso, es una amalgama de proyectos de todo el estado, que eso también nos hace darnos cuenta de muchas cosas, nos hace ser conscientes de que las realidades, ¿no? De que hablamos de los rurales, pero que muchas veces cuando estamos haciendo un proyecto cultural en una zona rural, los problemas muchas veces son los mismos. Entonces, a veces, aunque me riñan a veces también, me gusta decir que el Cubo Verde es un grupo como entre de autoayuda y de arroparse, ¿no? Porque muchas veces siento que cuando hacemos los encuentros anuales nos sentamos y nos contamos todo el mundo los problemas y luego nos vamos intentando sacar adelante, ¿no? Pero luego también tiene un punto muy potente que lo hablábamos esta mañana en el desayuno, ¿no? O viniendo para acá creo que ha sido, que es esa cosa de no sentirte solo o sola. Porque muchas veces cuando estamos trabajando en zonas rurales sentimos la sensación de que estamos chocándonos contra un muro muy grande muchas veces, ¿no? A la hora de tirar adelante un proyecto, a la hora de sacar adelante, hasta que luego todo poco a poco empieza a encauzarse. Y el hecho de ser conscientes de que hay tanta gente a nivel estatal trabajando en una misma dirección, en una misma línea, intentando llevar toda esa cultura o intentando mediar a través de la cultura que existe en un territorio más los que cada una de nosotras decidimos aportar, ¿no? Que esto también es importante, luego lo hablaremos con calma, esta idea de que en los lugares ya existe la cultura y tú lo que haces es utilizar una herramienta, ¿no? En el caso de Imago Bubo, por ejemplo, yo utilizo el cine, pero el cine es mi herramienta. Acompaño, comparto, bebo de la cultura que hay ya en el territorio y yo simplemente tengo una herramienta para trabajar con todo eso, ¿no? Entonces el hecho de ver que todo esto existe también como que te permite comprender la problemática que otras personas han ido teniendo a la hora de tener un proyecto y te permite también generar una ilusión y también incluso a veces copiar proyectos, ¿no? Porque copiar es bueno. También ver lo que está haciendo otra gente y ver si replicarlo en tu territorio funciona o si replicarlo pero modificando lo que sea funciona, ¿no? Entonces al final la red del Cubo Verde es una red informal. Esto quiere decir que no tiene figura jurídica ninguna, que tiene sus pros y sus contras, tiene muchos pros, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer nada, ni presentar cuentas a nadie, ni nada, es simplemente una red de encuentro, un punto de encuentro, de apoyo, de ilusión, de compartir. Luego tiene contras, por ejemplo, que luego os contaré cuando hable del proyecto Culturarios, que no nos podemos presentar a convocatorias porque no existimos, ¿no? A nivel legal no existimos, entonces es como esa mezcla. Pero bueno, como que son muchas cosas, ¿no? A la hora de pensar el Cubo Verde. Pero yo para hablar del Cubo Verde me gusta mucho enseñar, este fue el primer mapa que hicimos, que fue un mapa que se hizo para imprimir en físico, cuando todavía solo había 54 espacios, creo que son. Sí, cuando había 54 espacios dentro de la red. Y luego ya hubo un punto en que decidimos digitalizarlo todo. Vaya, no se ve. Bueno, decidimos digitalizarlo todo y hay no se ve el mapa otro que traía preparado, pero si os metéis en la página web hay un mapa donde hay ya ahora mismo más de 140 espacios y llevamos sin actualizar la página web un año, no sé si vosotros estáis dentro de... Sí, entramos. Ya entrasteis, ¿no? Pero llevamos sin actualizar el mapa porque al final lo hacemos personitas ahí a mano, ¿no? Llevamos sin actualizar el mapa un año y hay otros como 20 y pico proyectos esperando para ser incluidos en el mapa, ¿no? Entonces como que todo esto, lo que comentaba antes Pablo, ha ido creciendo poco a poco y ha ido rellenando todos esos espacios vacíos que ahí quedaban en el mapa.
también un poco a raíz de Culturarios, que luego os contaré. Entonces, la importancia de mapear, ¿no? Porque está todo lleno de mapeos. Últimamente todo el mundo mapea cosas, ¿no? De hecho, también está el mapa de cultura y ruralidades, ¿no? Que salió después del de Cubo Verde, por cierto. Pero, bueno, quiero decir, todo está mapeado, pero ¿de qué nos sirve esto? Primero, nos sirve para una de las cosas más potentes que tiene la red, que es el hecho de generar conexiones, de generar colaboraciones entre proyectos, ¿no? Que yo esté hoy aquí o que de repente donde Lucía acabe trabajando quien sea o que en Andalucía con la gente con los compañeros de B-Time acabe trabajando X, ¿no? Que estuvo por allí la otra, Lucía Loren, ¿no? También, ¿no? Como que te permite ir generando una red, un tejido en el que la red, aparte de ser este mapa, te permite que vayamos moviéndonos entre territorios, te permite que vayamos yendo a transmitir lo que cada una de nosotras estamos haciendo, pero también llevándote de allí, viendo las formas de trabajar, los modos de trabajar de otras personas. Entonces, en todo esto, el cubo verde, al principio, claro, el origen del cubo verde, que tenía que haber empezado por ahí, arrancó todo en la Complutense de Madrid, vinculado a la Facultad de Bellas Artes, con Coco Moya y Lola Mansilla, que eran dos chicas que estaban allí estudiando, y decidieron cómo armar todo esto, toda esta investigación de qué se estaba haciendo en el mundo rural a nivel estatal. Eh, Me acuerdo que los primeros encuentros fueron allí, luego hubo un encuentro en Matadero y luego volvimos otra vez a la Complu. eh, y era un punto de encuentro a nivel estatal, pero era una vez al año, ¿no? Es decir, nos encontrábamos una vez al año y el resto del tiempo íbamos trabajando de manera online. Todo esto también nos generaba un poco de conflicto, ¿no? De qué hacemos qué hacemos como red, que estamos trabajando en todos los rurales a nivel estatal, qué hacemos haciendo el punto de encuentro en Madrid. Y dabas vueltas a muchas cosas, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando poco a poco. Luego llegó la pandemia y como ya veníamos entrenados de esto de trabajar online, pues nos sirvió para un montón de cosas. Podéis interrumpirme en cualquier momento. Si cualquier cosa o si veis que voy dando muchos saltos, me decís, David, estás dando demasiados saltos. Todo esto nos sirvió para mucho y llegamos a crear un manifiesto, ¿no? Con esta casi obsesión de que todo colectivo debe tener su manifiesto. Llegamos a un manifiesto de 15 puntos que lo podéis encontrar en la página web, lo he traído por mencionar algunos de los puntos clave que tenemos dentro de la red, pero, pero me voy a centrar como en tres o cuatro de ellos, ¿no? Me gusta mucho el punto 2 que muchas veces se nos olvida cuando llegamos a un territorio, que también va un poco al hilo del tema de la mediación que comentábamos antes, ¿no? No podemos llegar a un sitio con una idea preconcebida e implantarla tal cual. Lo primero que esa idea se va a modificar totalmente. Si no se modifica, entonces es que algo está fallando, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer, el punto 2 me gusta mucho, es respetar a los habitantes, el entorno y la cultura autóctona. Es decir, no puedes implantar o pretender implantar un proyecto, no puedes pretender implantar una forma de trabajar si no estás eh, comprendiendo el lugar donde estás, ¿no? Tienes que comprender, conocer, empaparte de ello y luego ya arrancar el proyecto, porque si no eres como un ovni, ¿no? Aterrizas, llegas con tu proyecto y luego lo más probable es que salga un poco regu, ¿no? O tirando a mal y el ovni se vuelve a ir porque el proyecto no ha cuajado, ¿no? Entonces es súper importante el tiempo de escucha. El tiempo de escucha a la hora de crear un proyecto en una zona rural, bueno, en este caso porque estamos hablando de zonas rurales, ¿no? Pero podría ser lo mismo cuando pensamos en los barrios, en las ciudades, ¿no? Necesitas primero escuchar y comprender qué está ocurriendo allí. Y luego ya puedes comenzar a hablar, ¿no? Pero tienes que tener ahí un tiempo de escucha muy potente. Y si no hablas nunca, igual es que el proyecto ya sí que está funcionando del todo.
Luego también el punto 3, no podemos olvidarnos que vivimos en un mundo en el que coexisten el rural y el urbano. No podemos evitarlo, ¿no? Es decir, debemos ser conscientes de ello y permitir que haya todo ese flujo. Todo esto nos llegó también un poco con todos estos conflictos de Madrid, ¿no? Centralizar encuentros, irnos hacia afuera, tal. Eh, es necesario ese flujo porque al final nosotros también queremos que se conozca en todo el estado lo que está ocurriendo en las zonas rurales. Y por desgracia o por suerte para los que estamos en las zonas rurales, está toda la población como concentrada en ciertas zonas. Entonces también queremos llegar a esa gente, ¿no? Queremos transmitir esa información. Entonces es necesario ese flujo bidireccional porque luego también qué bien sienta Madrid de vez en cuando, ¿no? Entonces esta cosa de ir allí a beber un poco también, ¿no? A veces tenemos que ir a esos espacios a conocer qué está ocurriendo en esos lugares para luego también saber qué te llevas tú para tu territorio, ¿no? No podemos dar la espalda a todo eso, necesitamos también comprender qué está ocurriendo, porque al final necesitamos también tener una mirada global de todo lo que está ocurriendo para trabajar desde donde sea. Bueno, el punto 5 es como el básico, ¿no? Esas redes de colaboración y elaboración de proyectos culturales conjuntos. Eh, pero luego, por ejemplo, el punto 6 es uno de los puntos que es más importante de cara a lo que hablamos casi siempre en todos los encuentros, en esos encuentros anuales, ¿no? En ese punto de Rurales Anónimos, ¿no? Siempre estamos al final, nos damos cuenta de que una de las cosas que más nos ocurre es ese conflicto que se genera con la administración pública local a la hora de establecer un proyecto a veces, ¿no? Ese primera toma de contacto, oye, mira, necesito apoyo para poder continuar con mi proyecto. Normalmente necesitamos apoyo económico y logístico la mayoría de las veces, ¿no? Es decir, entonces los ayuntamientos y las instituciones más comarcales, pero no esas instituciones que están más cercanas a la localidad donde se está desarrollando todo, eh, hay que llamar a esa puerta y que sepan ver el valor de lo que está ocurriendo en su territorio. Más que nada porque muchas veces hay un desconocimiento absoluto de cómo se están llevando a cabo las cosas o qué se está haciendo, ¿no? Es como, vale, sí están haciendo algo, pero hay esa necesidad de implicar a las instituciones locales y comarcales en el desarrollo de las propuestas de lo que se está haciendo. También porque ahí es otra forma de que poco a poco el proyecto también arraigue, ¿no? Es decir, si en el momento en que tienes un rechazo por parte de la administración local, el proyecto está no vendido, pero sí difícil que se mantenga a flote, ¿no? Luego el punto 8 también, el ritmo lento y la contemplación como bases para generar pensamiento crítico y acción para un mundo ecodiverso, ¿no? Lo del ritmo lento es muy importante, súper importante, porque ese ritmo lento es el que te permite la escucha, ese ritmo lento es el que te permite ir comprendiendo, conociendo, estando en el lugar y luego poco a poco va a ir surgiendo todo. Pero si no tienes ese ritmo, si empiezas intentando acelerar, el proyecto también desinfla, ¿no? Bueno, y lo voy a dejar aquí, ¿no? La parte de tantos puntos, os podéis meter en la página web, leer el manifiesto. Ahora vamos a ver, he traído también un par de vídeos, ¿no? Con esta cosa de también tener voces de otras personas de la red. Fíjate, David, a partir de elementos que tú has señalado, me surgen ya algunas inquietudes, ¿no? Que si os parece o te traslado, ¿no? Es decir, hablas efectivamente de ese tiempo de escucha, de decir, bueno, voy a un territorio o quiero implantar un proyecto, quiero desarrollar o aportar un proyecto a un territorio, pero tengo que atender a lo que hay, ¿no? A ver qué pasa o qué hace falta o cómo se va a recibir, ¿no? Y eso parece como muy básico, ¿no? Pero por otro lado tenemos, me da la sensación a veces, esa inmediatez o esa necesidad del resultado, ¿no? De aquí hay que hacer algo, hay que hay que generar un producto cultural, ¿no? Y al final, en ocasiones, eso es lo que te fuerza, ¿no? A impulsar, ¿no? A lo mejor es por ese tiempo de escucha, resulta que dices, bueno, es que aquí realmente lo que yo vengo a hacer no tiene sentido, ¿no? Pero
bueno, también lo quiero hacer porque yo soy muy listo, ¿no? O tengo buena voluntad, ¿no? Entonces, no sé, hay una tensión ahí que no sé muy bien cómo a veces se puede resolver, ¿no? Porque Claro. somos muy resultadistas, ¿no? Muy objetivo que haya este proyecto, o este evento, o este espacio, ¿no? O sea, no Y sé, es hay que que ser también valiente para tirar la toalla si hace falta, o no sé, o adaptarlo, ¿no? escuchar genera conflictos, ¿no? Porque te hace dudar de ti mismo, de ti misma, ¿no? En el momento en lo que tú dices, ¿no? La gente necesita este proyecto, realmente, la gente necesita lo que yo voy a hacer, ¿no? La gente, el espacio donde voy a trabajar necesita esto o es una cosa mía y entonces tengo que ver cómo trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Que luego después también hay un conflicto que lo comentábamos con las compañeras de microresidencias artísticas que están abajo en Alburquerque, en Badajoz, ¿no? Que todo un año dedicaron todas sus residencias artísticas que organizan a tema queer, ¿no? Y era como, ¿habría en algún momento surgido esa inquietud de la población local? O a lo mejor a nadie de la población local o si te vas por porcentaje, a un porcentaje bajo de la población local le habría interesado eso. Pero también es como necesario trabajarlo, ¿no? Entonces es como todo ese conflicto todo el rato de te paras, escuchas, no encaja. Haces, adaptas o te mantienes en tus 13, no sé, Claro. a mí me parece algo, yo personalmente creo que es algo, una tensión complicada, ¿no? Porque está en la génesis de lo que tendría, y ahora en primera persona, que es algo que habitualmente no se hace. Claro, y luego después también muchas veces también está la diferencia, ¿no? Entre dónde estás escuchando y dónde estás queriendo empezar a trabajar. No es lo mismo empezar a trabajar en el sitio donde has nacido y te has criado que trabajar en un lugar nuevo, ¿no? Imagínate que yo de repente quiero quedarme aquí y quiero montar aquí un proyecto. Y ahí empieza un periodo de escucha brutal, ¿no? Para ver si... Pero a mí, por ejemplo, a mí personalmente, me genera más conflicto hacer un proyecto en mi territorio que hacer un proyecto en teléfono por ahí. Que hacer un proyecto me genera más conflicto hacer un proyecto en mi territorio. Por lo que te implica de personal y por el componente sentimental que tiene. Claro, y porque soy el hijo de, o el nieto de, ¿no? Ya. ¿No? Entonces como que el montón de cosas que se juntan a la hora de decidir cómo hacer un proyecto, dónde hacerlo y cómo trabajar, ¿no? Entonces como que a lo mejor en sitios donde llevas toda la vida escuchando también, al final ocurre eso, que has estado tanto tiempo escuchando que a mí me genera un montón de dudas más. Sí, no tienes distancia probablemente para ser crítico, ¿no? Claro, ¿tiene sentido que haga aquí algo? No, ¿no? Porque lo conozco de toda la vida y lleva toda la vida funcionando solo. Entonces, ¿para qué voy a entrar yo? ¿No? Entonces eso a lo mejor te lleva a veces y siempre trato de pensar un poco en mí mismo, ¿no? Porque es bueno, pues tener un poco de autocrítica, ¿no? Cuando llevas un tiempo desarrollando un proyecto de uno u otro tipo, pues probablemente al margen de resultados, ¿no? Y de visibilidad y de recorrido y lo que se quiera, a lo mejor llega un momento en que tienes que resetear, ¿no? Y decir, a lo mejor tengo que parar y volver al punto, no digo al punto cero, pero también en lugar de ir a más, decir, bueno, habrá que tocar tierra, ¿no? Y pulsar esto, ¿no? Testarlo y a lo mejor hay que simplificar, no sé, variarlo, Sí. ¿no? O sea, que también hay que tener un punto ahí, creo, ¿no? Me da la O sensación de autosabotearse, por decirlo de alguna manera, ¿no? saber dejar un proyecto a tiempo, muchas veces es muy importante, ¿no? De decir, venga, este proyecto ya paró, ¿no? O ya terminó, no hace falta forzar más. También muchas veces es conflictivo también porque estamos en el punto en el que estamos realizando nuestro trabajo, en teoría queremos muchas veces vivir de esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces es como también esa balanza entre quiero vivir y economizar, ¿no? De tener una economía vinculada a este proyecto o este proyecto necesita parar ya. O si hago ese parón que baja a tierra y vuelvo a escuchar, ¿qué hago durante ese parón? ¿No? ¿Cómo me sustento durante ese parón?
y luego seguir, ¿no? Sí, escuchar genera conflicto, ¿no? Sí, actualmente no lo hacemos, además, no estamos... Claro. Particularmente yo tengo la sensación Por eso que funcionan también todos los estamos proyectos. particularmente entrenados en esa escucha, ¿no? No, Porque vas claro. con tu equipamiento mental y somos, no me da la sensación, un poco permeables en general. Claro. Y luego hay otro punto también, el que tú has manifestado, el 6, ¿no? De ese entorno institucional, ¿no? Y ahí, jolín, es que es un día a día duro, ¿no? Y Claro, no sé aquí complejísimo, cómo ¿no? estar ahí. Y aquí hay personas, Carlos, Diego, que hasta cierto punto, ¿no? Participáis de ese ecosistema o estáis en ese vínculo institucional y por tanto tenéis también ahí mucha, no sé, cómo nutrir eso, cómo se logra, cuál es la clave para que efectivamente exista esa conexión y que o tiene que existir o porque sí, y los proyectos no son capaces de, si dependen de una institución, de una ayuda, son igualmente viables o en el sentido social o hay que... Yo creo que sí. Pues también tiene que haber proyectos que creo que todo no tengan que requerir de ese entramado, ¿no? De esa todo lo tramoya, contrario. ¿no? Yo creo y defiendo que todos los proyectos tendrían que estar subvencionados públicamente. Porque el hecho de que esté subvencionado públicamente no quiere decir que dependas de esa administración en cuanto al desarrollo del proyecto que estás llevando a cabo. Dependes económicamente, pero no ideológicamente ni en cuanto al desarrollo del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque casi todos los proyectos que estamos haciendo son servicios públicos, ¿no? Casi todos los proyectos que hacemos y casi todos los proyectos que están dentro del Cubo Verde y casi todos los proyectos que trabajan con mediación cultural son servicios públicos. Entonces no podemos decir, no quiero depender de una subvención de un ayuntamiento ni de la economía de un ayuntamiento. Pienso que debemos estar ahí en ese punto porque al estar prestando un servicio público, esto que está ocurriendo hoy es un servicio público para el pueblo. Entonces, ese servicio público debería estar pagado con dinero público, ¿no? Claro, sí, pero creo que... Estaba ya con la manina levantada. Sí. Vale. Bueno, el punto 13 me parece súper importante en este contexto, porque es la educación artística y la educación ambiental, ¿no? Como herramientas, o sea que eso es el siguiente paso, de que si tú creas también una conciencia a las instituciones públicas del lugar, ¿vale? No se trata únicamente de conseguir una subvención para tu proyecto, sino que se trata de concienciar a la institución pública de que es sumamente importante que la gente del lugar comprendan la importancia de este tipo de proyectos y esto se hace mediante una educación artística o educación en general, ¿no? de esta permeabilidad. Y sería interesante el siguiente paso de que desde las instituciones, desde los ayuntamientos, se comprenda que es importante que se puedan formar pequeños, digamos, núcleos de, ¿por qué no invitar a artistas para que forman, que hagan, bueno, allí como pequeñas escuelas de arte, ¿por qué no? ¿No? Que se diferencian de lo que es la Complutense, de lo que son las grandes academias de bellas artes, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Hay que hacer un proceso de educación y de concienciación y la cosa es lo que comentábamos al principio, ¿no? De qué manera hacerlo. Porque un proceso de educación y concienciación puede ser también muy agresivo para la persona que lo recibe. Si llegas tú de repente contando tu idea de cómo tú consideras que se debe hacer, ahí puede haber un conflicto, ¿no? Yo, por ejemplo, allí en la zona de Extremadura, en este caso hablando de agricultura, ¿no? Conozco muchos conflictos entre personas locales y forasteros, ¿no? Gente que ha venido de fuera, en el que han llegado con prácticas agroecológicas, con permacultura, con no sé qué, con no sé cuánto, y su forma de intentar que concienciar al resto de la población de cómo pasar al cultivo ecológico y demás, ha sido de tú lo estás haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien. Entonces a una persona que lleva años viviendo en el lugar y que lleva años trabajando así, ha llegado alguien de fuera y le ha dicho lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces eso muchas veces ocurre, muchas veces se nos olvida tener esa sensibilidad o ese tacto a la hora de intentar hacer ese proceso de educación.
¿no? Porque muchas veces nos lo llevamos a la parte de, no, es que lo está haciendo mal. Y en realidad a lo mejor no lo está haciendo mal. Está haciendo algo que es agresivo con la tierra, está haciendo algo que está siendo dañino para el medio ambiente, para la gente que habita en ese lugar, pero eso no es estar hacerlo mal, ¿no? Es decir, lo estás haciendo diferente. ¿Por qué no pruebas mejor a hacerlo de esta manera? Porque así vas a obtener esto. O ponlo en práctica tú que has llegado y luego que el vecino empiece a mirarte también, ¿no? Como de qué manera llegar a esa educación, de qué manera llegar a ese... Ese es el proceso más difícil, ¿no? Al final, el educar o concienciar, pero también siendo consciente de que estás transmitiéndolo en un lugar donde nunca se ha hecho así, ¿no? A lo mejor no ha habido nunca una escuela de lo que sea, o a lo mejor nunca ha habido un proyecto de lo que sea. Entonces, ¿cómo hacer ese entrar? Claro, es complicado porque se trata de generar también un respeto, ¿no? Un respeto mutuo, Eso. porque muchas veces no solamente te topas con incomprensión a nivel institucional o así, sino también con la incomprensión de la misma gente, y eso que pinta aquí, ¿no? O sea que esta manera, digamos, de abrir un poco más el horizonte de todos, ¿no? Mutuamente. Y ver que también, pues, proyectos artísticos muy ambiciosos, pues, que pueden ser comprendidos, ¿no? O sea que para mí es legítimo también pedir este respeto al campo que yo estoy trabajando, igual que yo también tengo que respetar lo que encuentro en otros territorios, ¿no? Yo creo que ahí también lo hablábamos antes de camino y ayer, que son espacios complicados porque también de entrada ya te enfrentas a muchísima desconfianza hacia ese trabajo, ¿no? Bueno. Entonces, que también es normal porque al final vienes con una propuesta que plantea metodologías de trabajo, tiempos y demás que son totalmente ajenos a lo mejor a pues, los tiempos y las formas de trabajar de una administración, por ejemplo de un ayuntamiento. Entonces el ejercicio ese de intentar trabajar para que quizás formas y formatos que para la práctica o la investigación artística son muy comunes, ¿no? O muy familiares, lo sean también para esos espacios, ahí hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Pero es importante a la hora de generar ese tipo de diálogos. ¿Por ahí querías hablar? Sí, bueno, va más o menos ahí. También el desconocimiento, porque Claro. yo pienso que un encuentro como este tendría que haber alguien, el concejal de cultura, de los pueblos de alrededor, para que vean lo que hay, otras propuestas. Y es que como nunca acuden a estos sitios, ahí está el desconocimiento. Entonces pienso que igual tendríamos que hacer ese tipo de labor de invitarles para presentar cosas nuevas, alternativas, como vendérselo igual bonito, pero por lo menos para que vengan y vean lo que hay. Porque yo pienso que sobre todo es mucho desconocimiento. Claro. Y luego también, entre el desconocimiento y los tiempos, ocurre que al final esto está, que cada 4 años el concejal de cultura puede cambiar, ¿no? Entonces muchas veces... O menos, ¿no? Si está la cosa entretenida, menos. Por ejemplo... No hay tal figura, ¿no? No hay... Y que muchas veces desde un proyecto es una carga adicional al trabajo que estás intentando desarrollar. Entonces al final te enfrentas a una situación donde quizás no es tu labor tampoco, o no puedes asumir ese trabajo adicional de intentar generar ese proceso de familiarización, ¿no? Digamos, lo intentas, pero hasta qué punto tienes margen también para que el proyecto se convierta en eso. No sé, claro. También hay esas tensiones que van surgiendo. Es que claro. En el momento que tienes un proyecto es hacer el proyecto en sí. Claro. Presentarte a la convocatoria que sea o conseguir, ¿no? Financiación de la manera que sea. Llevar todo el tema de redes sociales. Hacer la mediación con el pueblo, con la gente del pueblo. Y luego si intentas además meterle también la pata de entenderte con la gente del ayuntamiento o con la gente de la mancomunidad de la comarca o de lo que sea, ¿no? Son tantas cosas, son tantos frentes que al final
obligatoriamente tienes ahí ya te salen los tiempos lentos, ¿no? Porque como intentas hacer todo eso... ¿Y ahí cuál es la clave? Es decir, en toda esa diversidad de facetas o de trabajos, el tiempo lento, lógicamente el trabajar en equipo, el repartir tareas, el buscar complicidades, en fin. Claro, al final es pero yo creo que la base se sustenta en la ciudadanía, ¿no? En la población local. Y luego, porque una vez que tienes ese tejido armado, ¿no? Una vez que ya hay una red de apoyo o una red de trabajo en torno a un proyecto, ahí ya es mucho más fácil ir subiendo hacia arriba, ¿no? Y al final el tema del equipo, ¿no? Y el diversificar también, ¿no? Y que alguien del equipo asuma la parte de relaciones institucionales, ¿no? Casi crear una embajada dentro de tu propio proyecto, ¿no? Para, ¿no? Generar ahí... Sí, Claro, pero es algo agotador, ¿no? Porque tú muchas veces cuando piensas en hacer un proyecto en el rural, piensas en el proyecto y ya está, y de repente empiezan a salir ramas por todos lados y es como, ¿y ahora por qué camino voy? ¿Ahora qué fuego apago, no? Te empiezan a aparecer focos ahí. Sí, el riesgo de agotamiento pues aparece, ¿no? Sí, no puedo con todo esto, ¿no? Sí, total. Y ahí es cuando necesitas parar, bajar a tierra, ver por dónde ibas y luego decir, ¿merece? ¿Tiene sentido? ¿No? Nos ibas a mostrar culturales también, creo, ¿no? Después. Ahora os quiero enseñar Fiesto. Una de las cosas que hicimos fue el primer vídeo así colectivo. A ver. Pantalla completa. Aquí en el verdecito, ¿no? Ahí está. Vale. Os voy a mostrar un vídeo que surgió a raíz del manifiesto del que estábamos hablando ahora, que habla sobre que hay que convertirse un poco en agua, ¿no? Y ser capaces de fluir entre todo esto que estábamos hablando ahora. O sea, que qué bien que hayamos tenido esta conversación, ¿no? De ese fluir, de ir viendo cómo colarse en todos esos pequeños recovecos que muchas veces pensamos el cubo verde como algo así también, ¿no? Esa es una figura fluida. Al no ser nada, al ser una red informal y no existir, te permite jugar mucho más e irte colando por diferentes sitios. Entonces os voy a poner el vídeo que salió a raíz del manifiesto, que también es importante porque es un vídeo que surgió de la unión de muchos pequeños vídeos que llegaron de todos los espacios y de ese trabajo de escribir ese texto que acompaña el vídeo. Entonces es como esta idea de ir trayendo poco a poco, ¿no? Hacer de medium e ir trayendo todas las voces de gente que está dentro de la red. Somos gota, persistentes y únicas. Somos manantial y torrente, somos cauce, ríos que atraviesan pueblos y finalmente mares oceánicos. Somos aguas vivas y aguas tranquilas, depósitos de memorias. Saberse gota en la vastidad es no estar solos, es formar parte de una idea y proyecto común. Nacemos arraigados a la tierra, en la penumbra germinal de todas las cosas. Práctica artística y pensamiento se relacionan física y simbólicamente con un lugar y su contexto. Nacen de él y se alimentan recíprocamente. Importa quién piensa y desde dónde lo hace. Habitamos lugares y nos sentimos responsables. Toda creación responde a una idea de mundo, proyección de futuro, y por tanto a un posicionamiento más o menos consciente en el presente. Se sabe que las actitudes crean formas, plasman nuestras realidades, modifican espacios y dinámicas relacionales. Las actitudes están determinadas por nuestros imaginarios. El mundo se nutre de lo que seamos capaces de imaginar. Las artes, las humanidades en general, tan olvidadas en nuestro actual sistema educativo, son poderosas armas de desarticulación de macrorrelatos, máquinas de construcción de imaginarios y de interconexión de subjetividades. Nuestra responsabilidad,
Construimos como personas, crear universos individuales propios, poner en relación esas nuevas subjetividades y construir nuevos imaginarios comunes. Gota, río, océano. Por eso, siempre empezar por uno mismo. Compromiso, implicación, tiempo, apoyo mutuo, resistencia, persistencia y fragilidad. Articulando el yo y el nosotros en un constante equilibrio inestable. Nada está quieto, nada está resuelto. Practicar la emancipación de la mirada, arte y vida, fiebre y lanza, ética y estética. ¿Cómo pedir a los demás lo que aún uno mismo no ha dado? No ser rehenes de la novedad, ni de las estadísticas o el número, ni de los medios de comunicación masivos o la danza constante. Cuidar lo pequeño, lo frágil, lo que se rompe y se rehace. Propiciar pequeñas modificaciones al interno del real existente, tentativos microscópicos y de proximidad. Una comunidad, un barrio, lo cotidiano, lo vivido. Micro y macro, local y planetario. Gota, río, océano. Injertar. El injerto para la planta es siempre un trauma, pero sale fortalecida y la savia se regenera. Lo extraño pasa a formar parte de la linfa vital. Injertar la cultura contemporánea en los saberes y conocimientos tradicionales. Cultivar la belleza en las relaciones, en el gesto, en el error, la belleza de lo manual, la belleza de la curiosidad, la belleza del silencio, la belleza de lo mínimo y efímero, de lo raro, de lo que no se ajusta del todo, para darnos cuenta de la belleza que es estar aquí, formando parte de un todo, piedra, árbol, pájaro y estrella. Abonar el tiempo y practicar barbecho. Proyectos sostenidos en el tiempo que ayudan a crear confianza y tejer relaciones. Persistir. Descanso para que el hacer no esté reñido con el disfrutar. Sosiego para pensar o replantear proyectos. Ser gota. Ser ríos. Ser océanos. Vale. Esta voz ya la vais a conocer luego, porque es la de Lucía Camón. O sea que luego la vais a seguir escuchando. Al final hay una pregunta que lanza, ¿no? Yo soy fan de las preguntas, ¿no? Creo que de las preguntas es de donde surge todo, ¿no? ¿Cómo pedir a los demás lo que aún uno mismo no ha dado? Que es una de las cosas que ocurren cuando veníamos hablando, ¿no? De cuando llega un proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a pedir a la gente que participe? ¿Cómo vas a pedir a la gente que esté activa si uno mismo, una misma, todavía no ha estado ahí trabajando, ¿no? Hablaba de injertar también, injertar la cultura contemporánea. Al final es un poco lo que hacemos, ya está todo inventado, ¿no? El injerto ha existido de toda la vida. Entonces llegamos y metemos ese injertito, ¿no? Un injerto puede ser doloroso, porque puede generar mucho daño a un árbol, o puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser maravilloso porque genera vida nueva, ¿no? Entonces también, si lo haces con cuidado, si cuidas ese injerto, si lo alimentas, si abonas ese árbol, de repente ya vas a tener todo eso, ¿no? Y luego también hablaba del barbecho. El barbecho es una de las partes favoritas de trabajar, ¿no? Porque es ese descanso, ¿no? Ese parar la tierra, ese bajar a tierra, ¿no? Ese detenerse, dejar descansar y continuar, que muchas veces en muchos proyectos ocurre, ¿no? Esa necesidad de parar, y ese parar no es parar para siempre, no es un parar definitivo, es un parar para hacer ese barbecho, dejar descansar la tierra y también poder mirar hacia atrás todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no?
Entonces, bueno, voy a pasar esta parte rápida porque ya os hablé de ello y he visto ahora la hora. Y bueno, esto es un poco los encuentros que os hablaba del Cubo Verde. Esto es ahí en la Facultad de Bellas Artes, que en la trasera, en un espacio que hay, que es donde hemos hecho los encuentros hasta ahora. Vaya, aquí había una foto de toda esa biblioteca que sale ahí al fondo, de todas esas estanterías, porque una de las cosas bonitas que conseguimos con el Cubo Verde fue que tener un fondo bibliográfico en la biblioteca de la Complutense, de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Entonces, ¿el proyecto ahí tenía que ver con comitentes también, puede ser, o no? ¿Cuál? De la biblioteca. No, fue como que Coco conocía al bibliotecario y fue como ese ser agua, ¿no? Entramos ahí de conozco al bibliotecario y entonces ahí ya hay un punto físico en el que cada publicación que saca una persona del Cubo Verde o cada folleto, cada mínima cosa, porque después allí también tenemos botes de tierra de cada territorio donde cada proyecto, ¿no? Es decir, que también tenemos una biblioteca de tierra. Está allí materializado, ¿no? Y ahí como eso, es ir generando tótems, ¿no? Es ir materializando todo esto que es tan intangible. Y luego, aparte de los proyectos del Cubo Verde, pues ha ido habiendo, de los encuentros del Cubo Verde en Madrid, ha ido habiendo como microencuentros, ¿no? Hubo un encuentro que organizó Paca en Gijón, en el que se generó un encuentro en torno al Cubo Verde. Luego aquí había otra foto de cuando, no sé por qué han desaparecido, en Plasencia también hicimos dentro de un proyecto que se llama El Fresco, hicimos un microencuentro del Cubo Verde, ¿no? Con algunos de los proyectos que estaban por allí. Y luego este ha sido el último encuentro, que estas dos fotos sí se ven, maravilloso. Esto ha sido el último encuentro que ha sido ahora en septiembre en Palmera, en Valencia, que lo ha acogido Enriqueta de Mandarina Borda. Y este encuentro ha sido importante. ¿Por qué? Porque ha sido el primer encuentro, bueno, el segundo, ¿no? Pero el primero como tal, porque hubo un encuentro ya en los Montes de Toledo cuando la pandemia, porque en la facultad no nos dejaban juntarnos y nos fuimos fuera. Pero este es el primer, hasta ahora los encuentros se habían desarrollado en la Complutense de Madrid, porque muchas de las personas que estaban dentro del Cubo Verde eran estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y entonces mediante los proyectos culturales del vicerrectorado, creo que era, daban 300 eurillos a iniciativas culturales, que nos permitía pagar como a 3 proyectos que venían a presentarse al encuentro, ¿no? Es decir, en los encuentros la lógica era que por la mañana 3 proyectos que estaban dentro de la red hacían una presentación de su proyecto como para conocerlo más a fondo y luego por las tardes se trabajaba como más en quién va a llevar la página web, quién va a llevar el correo electrónico, quién va a llevar tal, ¿no? Como más tema logístico. Y luego también en la parte de plañideras ahí a llorar un poco por todo lo que nos iba ocurriendo. ¿Qué pasa? Que claro, la gente va creciendo, esto también es importante porque igual quiere decir que no hay relevo generacional, pero ya no hay nadie que estudie en la Complutense de Madrid, entonces ya como no hay estudiantes no podemos presentar y conseguir esos 300 eurillos que nos daban un poco la vida. Pero eso también es maravilloso porque por fin nos ha llevado a salir fuera de Madrid, ¿no? Que era ese conflicto entre ¿dónde lo hacemos? Y ahora ya han empezado los encuentros del Cubo Verde descentralizados, los llamamos, ¿no? Que también hay por salir un poco de ese foco. Ya ha sido el encuentro en Palmera, eso, en un pueblito cerca de Gandía. Y es verdad que la participación ha sido mucho menor, ¿no? Es decir, ha sido un encuentro de entre 15 y 20 personas, cuando normalmente los encuentros en Madrid pues nos juntábamos allí 40 personas, venía gente de todos lados, ¿no? Por esta cosa de las comunicaciones radiales y demás. Pero también es bonito, ¿no? Es decir, porque las 15 personas que se encuentran ahí, que se juntan ahí, están trabajando de verdad, ¿no? Están trabajando porque realmente han hecho esa apuesta por ir hasta allí. Entonces, bueno, los encuentros del Cubo Verde ya han empezado a salir de la compra y traigo estas fotos porque si comparamos la luz que tiene esto ahí entre tanto hormigón, de repente aquí esta foto me parecía tan bonita que digo, hacia esto tienen que ir los encuentros, ¿no? Y bueno, y ahora os voy a hablar, ahí ponía culturarios, que
ahí ponía esto, pero tampoco está, que Culturarios ya, y con esto voy a cerrar, es el primer y único proyecto que ha tenido el Cubo Verde como tal, ¿no? El Cubo Verde es esa amalgama de gente haciendo cosas, y entonces cada gente que hace sus cosas, pues es como que se comparte dentro de la red, de vamos a hacer esto otro, ¿no? Pero son cada proyecto haciendo sus cosas y compartiendo con la red. Y durante la pandemia en la que nos dio para hacer tantas cosas, se nos ocurrió la idea de crear como el tótem máximo, ¿no? Que es Culturario, ¿no? Que es este proyecto que ahora os lo paso para que le echéis un vistacito. Entonces, nos lo pasábamos súper bien creando este proyecto. Lo que conseguimos fue financiación de la Fundación Caraso, que no sé si la conocéis, pero es como una fundación a nivel Francia y España, que ahora mismo, por desgracia, es la entidad que más dinero está dando para proyectos de mediación cultural. Y digo por desgracia porque el otro día comentábamos en un encuentro que hubo en Murcia el otro día hace 2 años, sobre mediación cultural, y era de esta idea de que una ardilla podía ir de árbol en árbol, ¿no? Pues ahora una ardilla puede ir de proyecto Caraso en proyecto en Caraso cruzando toda la península, ¿no? Es decir, está repartida por toda la península porque están siendo los principales inversores. Y digo por desgracia por esta cosa que comentaba antes, ¿no? De no podemos dejar que proyectos de mediación cultural, de participación ciudadana y de servicios públicos dependan exclusivamente de una fundación privada. Porque cuando esa fundación privada acabe por lo que sea, todos los proyectos de mediación cultural que hay a nivel estatal van a caer en picado, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí estábamos nosotros también pidiéndole dinero a esa fundación. Y hicimos todas estas reuniones maravillosas desde que descubrimos que en el Skype podíamos hacer cositas así con los fondos. Y genial. Y surgió el proyecto de Culturario. Culturario es como es una investigación a nivel estatal de todos los de varios proyectos, no salen todos los proyectos que están dentro de la red del Cubo Verde, de cómo trabaja la mediación cultural, que al final eso se resume en cómo te relacionas con tus vecinos, ¿no? Cómo ese proyecto se relaciona con sus vecinos. Entonces, hicimos nuestro propio mapa político de la península y creamos estos territorios, estos 8 territorios. ¿Cómo creamos estos 8 territorios? Pues fue una idea entre que la gente que esté... Bueno, la idea inicial era que una persona se recorriese como la bordeta España entera, ¿no? Y llegase a conocer todos los proyectos. Pero claro, nosotros estamos siempre defendiendo que la persona que está en el territorio es quien realmente lo conoce, que no sé qué, no sé cuánto, y era como no vamos a mandar a una persona a recorrer todo el estado, ¿no? Entonces hicimos esta división territorial entre que la persona que se encargase no se moviese mucho, no hubiese un radio mayor de 200 kilómetros, creo que pusimos, a la redonda del centro del territorio que generábamos, porque sentíamos que si se alejaba más de eso, dejaban de conocer realmente el territorio y ya era como una investigación más a ciegas, ¿no? Y luego también era entre eso y la balanza económica, ¿no? De cuánta gente podemos pagar medianamente bien para que se dediquen a hacer este trabajo. Y entonces nos daba para 8 personas y dividimos, ¿no? Menos el área mediterránea, que justo coincidió una persona que conocía más o menos varios proyectos en todo el área mediterránea, y entonces lo hicimos así súper lineal. Y este es nuestro... Entonces, todas estas personas son las que estuvieron trabajando en este proyecto. Estuvo Adri coordinando la parte documental, Virginia, que fue la que se encargó de hacer como toda la parte editorial, que es como de repente esta maravilla. Alejandro, que se encargó de coordinar un poco la parte de investigación, ¿no? Coordinar la investigación. Y luego estuvo la gente de V-Time trabajando en la parte de Andalucía. Estuvo la gente de Campo Adentro trabajando la parte de Mediterránea, estuvo Lucía trabajando su territorio,
¿cómo se llamaba tu territorio? Nororiental, ¿no? ¿Eras? Sí. Claro, porque intentamos poner nombres, ¿no? Como Extremanca y cosas así, ¿no? De la mezcla de provincias, pero no nos salió bien y al final fue por áreas. Luego estuvo Lorena Lozano en la zona así como de Asturias y demás. La Madre Monte en un área que llamamos área norafricana, ¿no? Así como mezclando un poco Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que nos dimos cuenta de una cosa que fue como un golpetazo en toda la cara, que fue que Ceuta y Melilla no tienen rural, porque no hay más allá de la ciudad, ¿no? Entonces era como, no hay proyectos trabajando en el rural porque no existe el rural. Que claro, no habíamos caído en que no hay tierra, no hay zona no hay nada, ¿no? Y fue como de repente tomar conciencia más sobre el absurdo del territorio, ¿no? Luego estuvo María Montesinos también por la zona de Cantabria y bueno, Sabat, que es la compañera que estuvo por la zona de Extremadura, Salamanca y Ávila. Todo este proyecto, bueno, dio lugar al librito este maravilloso, que la idea era conocer 10 proyectos por territorio, 80 proyectos en total, y conocer cómo trabajaban en sus territorios, ¿no? Cómo trabajaban en su rural. Entonces surgieron 10 libritos así, como 10 fanzines pequeñitos, uno por cada área, en el que cada persona, además están cada uno por dentro editados de manera diferente, ¿no? Ahora cuando los pase lo veréis, porque, claro, este equipo de personas formó parte del proyecto por la mirada que tenían hacia el rural. Entonces, en un principio nos planteábamos, va a haber una línea editorial, ¿no? Queremos que tenga un mismo aspecto, una misma forma de narración y nos dimos cuenta de que no, de que lo bonito de esto era que cada persona escribiese de la manera que le salía, ¿no? Es decir, por ejemplo, María Montesinos arrancaba contando ella, ¿no? He sido invitada a participar como investigadora en geografías culturales del proyecto Culturario, impulsado por la red del Cubo Verde, tal. Comienza a agendar entrevistas, diseña un Excel sencillo para poder tener información básica recogida en un solo documento, casi como un diario de su trabajo personal, ¿no? En cambio, la gente de la Madre Monte, del área norafricana, dividió por proyectos, ¿no? Iba contando un proyecto, otro proyecto, otro proyecto, otro proyecto. Lucía también, ¿no? Hacía ahí como su introducción, metodología, participantes, ¿no? Como te desglosaba todo al principio. En cambio, luego la gente de B-Time arrancaba con preguntas, ¿no? Que también hay, ¿no? Hay una pregunta maravillosa que ¿qué del hervor y la fiebre del arte del sur nos queda, ¿no? Y a partir de ahí ya se lanzaban a escribir todo lo demás. Bueno, como que cada cual ha ido haciendo un poco lo que quería y en realidad eso era lo que buscábamos también. Y surgieron varias conclusiones que a mí la que más me gusta es la de los rurales, la diversidad y el amor, ¿no? Está claro que hemos de huir de... Vuelvo a leer, ¿vale? Porque ya estoy terminando. Está claro que hemos de huir de romantizar lo rural. También debemos de dejar de hablar de lo rural para comenzar a hablar de los rurales. Comenzar a pensarlos como espacios de resistencia, como espacios de creación para la supervivencia de las especies, como espacios radicales, ¿no? Volviendo un poco al texto. Esto nos lleva a dejar de hablar de la idea romántica de lo bucólico, de la idea romántica, de lo bucólico de la vida de pueblo, pero no nos puede ni nos debe impedir hablar de la idea del amor. El amor hacia el proyecto, el amor hacia el territorio, el amor hacia las gentes que lo habitan, el amor hacia la vecindad, porque del amor no se come, como bien se sabe, pero sí alimenta el alma. Y mientras ésta se va alimentando, vamos haciendo malabares para poder subsistir, para generar esa economía de supervivencia a través de la cultura. Esta es nuestra triste y amorosa realidad. Mientras tanto, seguimos caminando por un incierto presente hacia un más incierto futuro. Tenemos que seguir creciendo y no nos queda otra opción que seguir creciendo en red. Y ese crecer en red, es lo que ha pretendido hacer este proyecto. Un proyecto que busca seguir visibilizando a todas aquellas personas que estamos detrás de proyectos que pretenden, a su vez, visibilizar la riqueza de los saberes populares que nos rodean en nuestro día a día. Recuperar desde una mirada contemporánea los valores, conocimientos y cualidades impresas en esos patrimonios comunes
por su potencial transformador para seguir componiendo presentes y futuros, posibles, divergentes, emancipadores, ¿no? Entonces, llegamos a eso, llegamos gracias a escuchar todas las realidades, gracias a escuchar a veces unas realidades que te quitan las ganas de hacer ningún proyecto, ¿no? Porque te das cuenta de que hay un sufrimiento detrás de esos proyectos, porque hay una idea y un amor hacia ese proyecto, pero a la vez la realidad muchas veces te lo está tumbando continuamente y tienes que luchar e intentar sacarlo, pero aún así cada vez hay más proyectos en las zonas rurales, ¿no? Cada vez están más proyectos habitando. Y bueno, la idea de Culturarios era un poco como el recetario de la cultura, ¿no? Entonces al final hicimos este recetario en el que recogíamos un poco todas los proyectos que habían sido parte de la investigación, ¿no? Y era maravilloso, ¿no? Porque es como, yo qué sé, por ejemplo, Cerro Gallinero, que es el primero que aparece aquí. Tiempo de cocción desde 2008. Ingredientes, Centro de Arte y Naturaleza, donde se plantea una relación nueva entre el ser humano y el paisaje. Utensilios. En Cerro Gallinero se desarrollan obras donde el artista debe investigar, trabajar para este territorio y su contexto, tal. Comensales, artistas, ciudadanía y paisaje, ¿no? Y así tenemos toda la descripción de todos los proyectos. Y esto fue como ya os digo, el único proyecto que ha surgido del Cubo Verde por el momento. Y lo bonito de este proyecto es que surgió por parte de unas cuantas personas del Cubo, ¿no? Pero que el Cubo al final es una herramienta que está ahí para que cualquier persona que forme parte de él saque adelante un proyecto también si le apetece o si no, no. Y que cada cual vaya trabajando en lo suyo, ¿no? Entonces es una cosa tan versátil y tan maravillosa que yo creo que debería estar todo el mundo en el Cubo Verde, así como conclusión. Y luego ya para terminar, y ya me callo, esta es una de las patas que tuvo el Cubo, ¿no? La publicación física, esto tangible, pero luego después también fue acompañada de la creación de un documental comunitario, colectivo, entre todas las personas que quisieron participar. Entonces este documental, al principio había unas directrices mínimas, ¿no? Que era hablar de la tierra que pisas, la planta que encuentras en tus caminos, el animal con el que estás más en contacto, el agua que bebes, el árbol que siempre estuvo ahí, un vecino que cuida el paisaje, la huella humana. Y se generó todo en torno a por qué mi comunidad necesita un o una mediadora cultural o mediador cultural, ¿no? Y a partir de ahí surgió el documental Red Difusa, que os voy a poner el tráiler ya para terminar, que está por aquí. Bueno, y como voy a terminar con el tráiler, la conclusión principal que sacamos de la investigación también fue esto: más oreja y menos boca, que es lo que se nos olvida muchas veces. Así es que con el tráiler ya termino y os dejo. A ver, ahí va. Yo percibo la desconexión. De mí con mí, de mí con el otro, de los otros con los otros, con ellos mismos, con el paisaje, esa desconexión de todos con el paisaje. Somos Neomatsu, En energía, ubicados en el tiempo. pisar la tierra despacio, con respeto. Tiruca es un colectivo artístico de investigación y creación sobre cultura contemporánea y Culturaza trabaja para que las campesinas sean reconocidas como mediadoras La Casa entre del su Carril, comunidad para y la mí es un sociedad. punto de Llevaba encuentro años y queriendo abandonar la ciudad para iniciar una vida en el Marina campo. Borda es Lo un que viaje no de podía reparación, soportar restauración Con y Éxodos somos un regeneración. grupo de personas implicadas de un modo u otro en la creación contemporánea, que habitamos territorios. Mi proyecto surge de la percepción de la necesidad El Alter es un de espacio conocimiento, que está ubicado concreto por parte de las personas Hortanol, docentes, de las maestras. Entre el paisaje de lo que es, lo que fue y lo que un día será, Ascaso permanece silencioso, a la espera de lo que va a llegar. Con la
idea, pues esto era como reivindicar la diversidad sexual. De ahí surge un poco en el rural, ¿no? Que no se llamaba Imago ni pretendía ser un proyecto. Valorarte es la vuelta de la cierva. Es un proceso vital conjunto desde la recuperación. Por tanto, un de ahora bosque en donde adelante, latear, Palomar mirará el mundo desde el refugio como exterior y no desde dentro. Pero esto no basta. Lo mirará con una mirada que viene del exterior y no desde su interior. Intenta hacer enseguida el experimento. La hierba en la Ahora rima, no es él a mirar, la hierba triste sino de el estas mundo laderas exterior tristes, que mira hacia el exterior. que solo espacen los Una vez últimos establecido brotes de este otoño, punto, los últimos gira la vista a su alrededor en la espera de una largos días transfiguración de general. pastores ateridos que han perdido el rumbo de la cuenca Nada. de las Es el reses mismo gris de mortales siempre a por los circunvalar. últimos llovidos senderos, Es necesario volver a estudiar tristemente todo desde el conduciendo a inicio. las cimas, Que sea el granadas exterior, a en mirar el exterior no basta. en las cumbres, Es de la cosa mirada que debe las partir la águilas han puesto huevos que la blancos, conecta a la cosa que mira. eutanasia para el ganado inútil. De la Vuestros silenciosa ojos, extensión de daño las de cosas pastores, debe partir una verán señal, sus belfos una amarillos llamada. hundidos. Y esto es Red Difusa, que algún día lo veréis. Y nada. ¿Se puede ver en algún sitio? Todavía no está online, terminado. estamos ahí debatiendo qué hacer. Estamos debatiendo qué hacer porque queríamos moverlo también por festivales de cine, ¿no? Como para darle más visibilidad y tal. Pero también los espacios que lo solicitan se lo estamos dando como para hacer proyecciones, pero que sea demo, ¿no? Que no sea la proyección oficial, porque hay festivales que te piden que no se haya estrenado todavía. ¿Y cuánto tiempo es el...? 28 minutos. Es un corto, es cortometraje. Luis. No le corto encaja de maravilla. En el medio no le corto encaja de maravilla. ¿Sí? Y aquí también se puede hacer. Claro, eso es pedir, además que es como que... Es un festival nacional de cine. Es ahora en octubre, bueno, con su Valencia. ¿Cómo se llama? Octubre corto. Ahora la colección, la programación está ya... Pero bueno, nosotros con los de las eólicas nos lo colaron. Y estaba ya todo y lo metieron. Pero bueno, a estas alturas tienen todo cerrado. Sí, bueno, pero para el año que viene. Como todavía no se ha estrenado, no tiene año, le podemos poner el año que queramos. No, luego te paso el contacto. Vale. En Olmedo, ¿no? En Arnedo, sí. Ah, Arnedo. Arnedo. Sí, luego en Calahorra hay otro festival de cortometrajes que se llama Corten. Qué bien, vale, Pero muchas gracias. Se mueven a través de plataformas, ¿eh? Sí. Todos, porque yo estoy depurado en el Corten y está todo puesto En Fest Home y todo esto, ¿no? Vale, no me lo apunto por las fechas, sobre todo de convocatoria. La mejor manera es Claro. colocarlo en una plataforma y eso los van moviendo por todos los festivales. Claro, todavía no hemos empezado a moverlo porque estamos en el tiempo de barbecho, ¿no? Acabó el proyecto en 2022 y acabamos saturados, ¿no? Porque era como coordinar la investigación, montar el documental, justificar la subvención a la Fundación Caraso, tal, ¿no? Entonces como que ahora estamos ahí como con los últimos flecos de Culturarios, presentándolo y demás, y luego ya pensaremos pero sí tenemos ganas eso de moverlo por festivales y de también como dar a conocer, ¿no? Empezar así como por los festivales grandes, ¿no? Alcance, de Documenta Madrid se llama, el de Madrid, ¿no? Como empezar a mirar así y luego ir viendo a ver qué ocurre. Y también hay como sin mucha presión, ¿no? Porque al final el trabajo sirve pues para que si lo piden para proyectarlo aquí en este espacio, os lo mandemos, ¿no? Que eso es lo principal, pero lo otro también es como para llegar a esos otros públicos, ¿no? Entonces nada, yo ya acabaría, voy 15 minutos tarde. Os dejo por aquí el libro para que lo manoseéis, le echéis un vistazo y confío en vosotras en que luego va a estar todo aquí de vuelta. Así es que yo os lo dejo, ¿vale? Muchas gracias por el ratito. Y creo que ahora hay pausa café.